lo primero que vamos a hacer es ver el conchito que nos queda de lógica, ¿sí? Que es negación de proposiciones con cuantificador, ¿ya? Y después lo único que vamos a hacer es ejercicios para cerrar el capítulo, ¿sí? Entonces, brevemente, lo que hicimos en la última clase, o lo último que hicimos en la última clase, fue definir lo que eran los cuantificadores, ¿sí? Que nos permitían, esto ya lo dije, pero lo repito, lo estoy repitiendo, nos permitían tomar funciones proposicionales, ¿sí? Y transformarlas en proposiciones, ¿sí? Esa es la idea. Por ejemplo, esto de acá, eso. Esto por sí solo no era una proposición. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué era X, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, si ustedes le asignaban un valor al X, ahí recién resultaba una proposición, ¿cierto? Esa era una función proposicional. Aquella que recibe un valor y entrega una proposición, ¿sí? Sin embargo, si nosotros le anteponemos un cuantificador, ahí todo esto cobra sentido y tiene un único valor de verdad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran los cuantificadores? El universal, que se llamaba para todo, y se hacía con una A invertida. El existencial, que se hacía con una E al revés, ¿sí? Y el existe un único, ¿sí? ¿Cómo se leía esta cosa? Se leía, existe un único X perteneciente al conjunto A, tal que P de X es verdadera, ¿sí? Nosotros vimos algunos ejemplos. Aquí están. Esto por sí solo es una función proposicional. ¿Por qué? Porque si uno le asigna el valor a X recién, tiene una proposición, ¿sí? Por sí solo no es proposición porque no tiene un único valor de verdad, depende de la X, ¿sí? Si le ponemos un cuantificador, por ejemplo, el para todo, ¿sí? Ahí sí, porque yo estoy afirmando, para todo X en los conjuntos de números naturales, ese X es un número primo, ¿sí? Ahí estoy afirmando algo. Sin embargo, lo que estoy afirmando es falso, porque no todos los naturales son primos, ¿sí? Después, la misma función proposicional, ojo, vuelvo a repetir, esto lo hice el otro día. La misma función proposicional con el cuantificador existencial. ¿Qué es lo que diría en palabras? Existe un número natural, o existe X en el conjunto de los números naturales, tal que X es un número primo, ¿sí? Todo esto sí era una proposición. ¿Y cuál era el valor de verdad? Verdadero, ¿por qué? Porque efectivamente existe un natural que sea primo, por ejemplo el 2, o el 3, o el 5, ¿sí? Cualquiera de esos. Y el cuantificador, existe un único, también se podía utilizar, pero en este caso la proposición es falsa. ¿Por qué? Porque no existe un único número natural que es primo. Hay al menos dos, ¿cierto? Está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, hay más de uno, ¿sí? Y aquí estamos diciendo que existe un único, ¿ya? Entonces, repito, cuantificadores lo que hacen es tomar funciones proposicionales y afirmar que son verdaderas en algún contexto, ¿sí? Y eso ya las transformaría en una proposición, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quedó? Nos quedó pendiente, es algo bien cortito. Es definir la negación de proposiciones con cuantificador, ¿sí? O sea, si nosotros tuviésemos una cosa de este estilo, ¿sí? La pregunta que uno generalmente se hace es, ¿cómo negarlo? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a contestar en un ratito, porque como les digo, es bien cortito. Ya, a ver, don Aarón, ¿está por ahí? Aarón Fuentes. Sí, La motivación, léala.
Ya. Motivación. Es el lenguaje usual si consideramos la proposición. Todos los adultos son responsables. Entonces, estoy diciendo que en el lenguaje usual, o sea, en el lenguaje que uno ocupa, no en la calle, pero generalmente cuando uno habla con una persona que, no sé, pues del trabajo, habla de una manera formal, usa un lenguaje más sofisticado, ¿cierto? Esta proposición, todos los adultos son responsables, ¿sí? Usted mismo, punto uno. ¿Qué dice el punto uno? ¿Cómo podemos escribir, cómo podemos escribirla utilizando herramientas de lógica? Entonces, primera pregunta, ¿cómo esa proposición nosotros la podríamos escribir con herramientas de lógica? O sea, con símbolos y conjuntos. ¿Alguna idea? Esto hace referencia a qué cosa? A la A invertida. A un para todo, ¿cierto? Sí. Bien. Esto, ¿a qué da referencia? A la X. Sí, por ahí va, pero estoy diciendo todos los adultos. ¿Eso es un elemento o es un conjunto? Un conjunto. Un conjunto, ¿cierto? Y esto, acá, ahí estoy afirmando algo, ¿cierto? Son responsables. O sea, en otras palabras, esto de acá vendría a ser hasta cierto punto la función proposicional. ¿Ya? Entonces, fíjense que, bueno, puede parecer un poco burdo el ejemplo, pero todo lo que uno puede afirmar lo puede escribir en términos matemáticos. ¿Sí? Si nosotros decimos, para el punto 1, A es el conjunto de los adultos. ¿Sí? Entonces la proposición nosotros la podríamos escribir así. Para todo X en A, o sea, para todo adulto perteneciente al conjunto de adultos, si lo quisieran leer con palabras, X es responsable. ¿Sí o no? ¿Esas dos cosas dicen lo mismo? Acá digo, todos los adultos son responsables, y acá digo, para todo adulto, ese adulto es responsable. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, como les decía, ahí tenemos un ejemplo de escribir lenguaje usual o lenguaje cotidiano en lógica matemática. ¿Sí? Entonces, esto está listo. ¿Cómo podemos escribirlo utilizando herramientas de lógica? Ya. Segundo punto. A ver, Daniel de la Fuente, ¿está por ahí? Sí, profe, acá estoy. Punto 2, ¿qué dice? ¿Es verdadera la proposición? ¿Por qué? ¿Qué cree usted? ¿Será verdadero? No, ¿Que no? ¿Por qué? porque, no sé, pues, algo imaginario que todos los adultos sean responsables. Muy bien, ¿cierto? O sea, de hecho, yo creo que todos conocemos adultos que son bien irresponsables, ¿cierto? Entonces la proposición es falsa. Entonces, ¿por qué? Porque existe un adulto que es irresponsable. Eso es lo que hay que decir en términos matemáticos. ¿Sí? Pues existen adultos que son, o que no son responsables, mejor dicho. ¿Sí?
Ya, y eso que acabo de afirmar, ¿cómo se escribirá con símbolos? El cuantificador existencial y los demás yo creo que X en negación, ¿o no? Existe X, sí, bien. Existe X en el conjunto de adultos tal que X no es responsable. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ahora fíjense cómo el cambio que voy a hacer. Lo que estoy diciendo es que esta proposición es falsa porque su negación es verdadera. ¿Sí? A eso es lo que quiero llegar. Nosotros de forma, por así decirlo, intuitiva, sabemos todo esto, pero muchas veces hay que formalizarlo y decirlo explícito. ¿Sí? Decir que todos los adultos son responsables es falso. ¿Por qué? Porque existen adultos que no son responsables. ¿Sí? Que es lo que escribí acá. Entonces, como les decía, intuitivamente nosotros sabemos decir que las cosas son falsas porque lo opuesto es verdadero. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es formalizar ese concepto. O sea, decir, siempre que tengamos una proposición de esta forma, para negarla, va a ser de esta forma. Y después van a darse cuenta que tiene sentido. ¿Sí? Y el punto 3, ¿cómo podemos negar la proposición? Ahí lo acabo de escribir. ¿Sí? O sea, lo opuesto sería decir que existe un adulto que es responsable. O sea, que no es responsable, perdón. ¿Ya? Entonces, acá está la definición formal de negación. Don Diego Lillo, ¿está por ahí? Fue a dormir, parece. O a tomar desayuno, una de dos. José Miranda, Sí, profe. definición 15. Consideremos las proposiciones todo X que pertenece a tal que P de X. Esto, ojo, date una pausa. Voy a escribir cómo se lee. ¿Ya? Ya. Para todo X perteneciente al conjunto A, así se lee. O se cumple P de X, como quieran. ¿Ya? Léela de nuevo. Para todo X que pertenece al conjunto P de X es verdadera. Al conjunto, sí, perdón, aquí me equivoqué, era conjunto A. Me comí una letra, ¿ya? Ah, ya. La segunda, ¿qué debería decir? Existe una X que pertenece al conjunto A. P de X es verdadera. Tal que P de X es verdadera, sí, eso también me faltó donde me comí la A, no escribí Ya, ahí sí. ¿Y la última? ¿Cómo debería decir? Existe un único X que pertenece al conjunto A, tal que P de X es verdadera. Ya, bien. Donde P de X es una función proposicional, ¿cierto? Porque de este tema de los cuantificadores siempre van asociados a una función proposicional, ¿ya? Y entonces, ¿cómo vamos a negar estas proposiciones? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo negamos esta? Nicolás Mora, no creo que viene llegando recién. ¿Está por ahí? Ya. ¿En qué parte llegó?
No, si estoy conectado. Ah, ya. Entonces, ¿qué dice acá? De aquí en adelante. La negación de las proposiciones con cuantificador será Ya, esta. para todo No. X que pertenece al conjunto A, eh, tal que P de X es falso. Casi. Este de aquí, ¿cuál era? A existe. Existe. Entonces, ¿cómo sería? Eh, existe un X que pertenece al conjunto A, tal que eh, PX es falso. Ya, bien. Usted mismo, ¿qué diría la segunda? Para todo X que pertenece al conjunto A, tal que PX es falso. Ya, ¿y la tercera? Ya, esta la digo yo porque es un poco más engorrosa, ¿sí? Recapitulemos. Si nosotros tenemos una proposición que dice que para todo X en un conjunto, P de X es verdadera, ¿sí? La forma de negarla es decir que existe un elemento que hace que P de X sea falso. ¿Sí o no? Que es justamente lo que puse acá. Fíjense. Para todo X es responsable, existe X tal que X no es responsable. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos negando. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, oh, todos los días son lindos, ¿cómo se niega eso? No, existen días que no son lindos, ¿cierto? Entonces, esa es la primera negación, la negación del cuantificador universal. Lo único que hay que hacer ahora ya para efectos prácticos es colocar el cuantificador existencial y la negación de la proposición, o de la función proposicional, ¿ya? En el segundo caso, si yo les digo, existe un elemento que hace verdadera una proposición, ¿les causa sentido que se niegue así o no? Bueno, voy a escribir un ejemplo. Existe ya, esa proposición que acabo de escribir. ¿Cómo la escribiríamos con símbolos? ¿A alguien se le ocurre? Existe, les dice inmediatamente que es un cuantificador existencial, ¿cierto? Un número real X, o sea, estamos hablando de un elemento X que pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Tal que, coma, o lo hago con otro color, si es que les acomoda, tal que siempre es una coma, ¿sí? Y X cuadrado, esa es la función proposicional, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos nuestra proposición, escrita en símbolos. ¿Esa proposición es verdadera o es falsa? De acuerdo a lo que saben del colegio. Esa es falsa, Falsa, ¿por qué? porque no existe un número elevado al cuadrado que sea menos que cero. ¿Cierto? Falsa. ¿Y cuál sería la forma más, no la forma más directa? La forma de escribir que eso es falso. ¿Por qué es falso?
Si yo les digo, existe un número real tal que x cuadrado es menor que 0. Ustedes me dicen, no, es falso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los números reales al cuadrado? ¿Cómo son? Positivo. Mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí. Entonces, esto sería falso, pues... ¿Sí? Entonces se dan cuenta que la negación del existe es el para todo. Y acá negamos la proposición, que es justo lo que estamos diciendo con teoría. Si nosotros tenemos una proposición de esta forma, existe x en a tal que p de x es verdadera, la forma de negarla es para todo x en a, p de x es falsa. Existe x en r tal que x cuadrado es negativo, negación, para todo x en r, x cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de negar las proposiciones con cuantificador. Y por último, y este es el más complicado, ¿eh? De hecho, a ver, primero vamos a hacer una prueba. Ahí. Eso decía, existe un único x en A tal que p de x es verdadero, ¿cierto? Lo voy a escribir. Existe un único x que pertenece a A tal que p de x es verdadera. Ya, eso dice ahí. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cómo nosotros podríamos negar eso? Con palabras solamente. Después vamos a intentar decirlo con cuantificadores. Si yo les digo, existe un único x en A, ¿cómo se podrá negar? Con el existe, profe. Porque puede Más o existir menos. más de uno. Ya, por ahí va, ¿cierto? Existen más de uno. Podría ser decir que existen al menos dos. ¿Sí? ¿Y basta con eso o todavía falta? Entonces, alguien ya dio en algo. Decir que existe un único elemento en A tal que p de x es verdadera, para negarlo, podríamos decir que existen dos que hacen verdadera la proposición. ¿Y habrá otra forma? Si se cumple para todo también, pues. Sí, pero por eso, decir que se cumple para todo, basta con decir que se cumple para dos. Y entonces, bien, eso está bien. Si nosotros decimos existe un único tal que p de x es verdadera, podríamos decir que existen dos distintos tal que p de x es verdadera. Esa sería una forma. Y la otra es decir que no existen elementos que la cumplan. ¿Cierto? O sea, lo que estoy diciendo, si ustedes me afirman que existe un único, yo podría contradecir eso o negar eso diciendo que o hay dos que cumplen o hay ninguno que cumple. ¿Sí o no? O mejor dicho, hay al menos dos que cumplen, ahí sí. Hay al menos dos que cumplen o hay ninguno que cumple. ¿Ya? Y como les decía, este es el más complicado de negar, por eso lo estoy viendo yo. Si es que queda mucho tiempo inactiva, la pizarra se bloquea, por eso a veces la saco y la vuelvo a conectar. ¿Ya? Entonces, aquí está la negación del existe un único.
Si nosotros decimos que existe un único elemento en A que hace verdadera una proposición, la forma de negar, es decir, que para todo X en A, la proposición es falsa, o bien, acuérdense que este era un no, existe un elemento, existe otro elemento, son distintos, ¿sí? Son distintos, y la proposición es verdadera en ambos casos. ¿Ya? Voy a escribir con palabras eso. Esto quiere decir que todos los elementos de A hacen falsa a la proposición. ¿Ya? O bien, existen dos elementos distintos de A que hacen verdadera la proposición. ¿Sí? Esa es la forma de negar el existe un único. No hay elementos que cumplan o hay dos distintos que sí cumplan. ¿Sí? Ya, y con eso damos por cerrado el capítulo de lógica. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con lógica lo acabamos de ver ahora. ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? Bueno, probablemente antes ya lo habían visto, pero ¿le hizo más sentido este semestre? ¿Todo? ¿O fue igual nomás? Ya, y como les decía, para cerrar el capítulo vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Yo el día de mañana les voy a tener el listado con las asignaciones para cada uno, porque acuérdense que voy a, voy a darle ejercicios dirigidos, o sea, voy a hacer un listado con 20 problemas, por así decirlo, donde cada uno va a hacer uno y después se los comparto todos para que los tengan todos resueltos, ¿sí? Y eso acuérdense que vale un porcentaje de la nota del certamen. No es porque sí, eso lo hablamos el primer día. Ya. Primer ejercicio, dice, con la información entregada en cada caso, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. ¿Sí? Una proposición compuesta no era nada más que, ¿con cuál era la definición? ¿Se acuerdan? Proposición compuesta era conexión de proposiciones simples. Y por conexión se entiende que habían conectivos lógicos. ¿Sí? Ya, entonces, lo que se nos está pidiendo es deducir el valor de verdad de eso, ¿sí? Sabiendo que esto es falso.
Ya, ¿quién fue que habló al último? Siempre se me olvida. Nicolás Mora, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Se acuerda cuando el condicional era falso? Cuando el Q es falso, ¿o no? Cuando el Q es falso y algo más. Y el P es verdadero. Bien, ¿cierto? Entonces, esta información, saber que un condicional es falso, entrega mucha información. Si un condicional es falso, inmediatamente nosotros decimos que el P, o el antecedente también se le conoce, el que va antes de la flecha, es verdadero y el Q es falso. ¿Sí o no? Ya, y la pregunta ahora, ¿con esa información nosotros podemos saber el valor de verdad de esto? Sí, ¿Por qué? porque sabemos los valores de cada letra, de verdad. Sí, ¿cierto? Y de hecho, más aún, ni siquiera era necesario hacer esto. Aquí está el condicional. Este de aquí es falso. ¿Y qué pasaba con el conectivo I? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba si una era falsa? Es falsa. Es falsa. Entonces, la proposición es falsa. Pues, eso es falso. Y el conectivo I es falso cuando una de las proposiciones es falsa. ¿Ya? Y fin. Ahí está la deducción. ¿Se dan cuenta que el primero no tenía mucha ciencia? Y la gracia de estos dos problemas es eso, pues a la larga que nosotros vamos recordando los valores de verdad de cada conectivo. ¿Sí? Ese es el objetivo de este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué pasará con el B? Fíjense que tenemos una proposición más larga. ¿Sí o no? Y nos dicen, sabiendo que P tiene valor de verdad falso. ¿Será suficiente con eso? Fíjense que es bien fuerte lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que sabiendo que P tiene valor de verdad falso, nosotros podemos conocer el valor de verdad de todo esto. O sea, no nos interesa el R y el Q. Eso estamos diciendo. Ya, a ver. Señorita Vania, ¿está por ahí? ¿Vania Fierro? No, Fierro. Rifo, perdón. No sé dónde saqué Fierro. Sí, profe, acá estoy. Ya. Entonces P tiene valor de verdad falso, ¿cierto? ¿Qué valor de verdad tendrá no P? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Vamos bien. Entonces, esto es verdadero. El conectivo lógico O. Eso es todo verdadero, entonces. Sería todo verdadero, ¿cierto? Porque si una proposición es verdadera, el O ya es verdadero. Entonces, todo esto es verdadero. Bien. Aquí tenemos un I. O sea que en realidad el valor de verdad... ¿Cómo? El otro debería ser verdadero. Para que fuera verdadera, ¿cierto? Y si el otro es falso, Claro. todo va a ser falso. Falso. ¿Sí? Ya, entonces veamos. Esto es un condicional. ¿Qué ocurre si es que el P es verdadero? No, falso, perdón. Estoy leseando.
¿Qué pasa con el condicional cuando el antecedente o el que parte es falso? Sí. ¿El otro es falso? No me acuerdo mucho. No, el otro no se sabe, el R. Ah, el otro es verdadero. O sea, la proposición en sí es verdadera. En sí es cierto, ¿por qué? Porque el condicional, la única forma de que sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. ¿Sí? Entonces, si el primero es falso, ya no importa lo que sea R. La proposición va a ser verdadera. Entonces, marquémosla quizás con un colorcito. Ahí está. Todo eso es verdadero. Ya. Y verdadero. ¿Qué valor de verdad tiene? Verdadero. Verdadero. Entonces, la proposición en este caso sería es verdadera. Pues, no P es verdadero, no P o Q es verdadero, y si P entonces R es verdadero, pues P es falso. ¿Ya? Entonces, ejercicios de tarea o de certamen podría perfectamente ser algo de este estilo. Uno de los problemas. Oye, a todo esto no le subió la fecha. Hoy día se la subo y mañana las discutimos. ¿Sí? Si es que quieren cambiarla o algo, porque en el principio de curso yo les comenté. Ya, y eso era la primera parte de los problemas. El punto 2, o el ítem 2, de los ejercicios que vamos a ver, es algo similar, ¿sí? Pero ahora, nosotros conocemos el valor de verdad de las proposiciones, ¿sí? Que nos dan, y se nos pide encontrar el valor de verdad de la proposición R, ¿ya? Es como lo mismo, pero al revés. O sea, tenemos el valor de verdad de algo grande y tenemos que deducir el valor de verdad de algo chico. ¿Sí? Por si acaso, los videos de las clases anteriores, si es que alguien quiere revisar más adelante, están todos en ADECA. Yo termino la clase y en el mismo día lo subo. No sé si lo han mirado. Daniel Chamblas, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya. Acá. Dice, si Q entonces no R tiene valor de verdad falso. ¿Sí? El condicional, ¿cuándo era falso? Lo acabamos de decir. ¿Cuándo el condicional es falso? ¿Va? ¿Se fue? No, profe, que estaba haciendo memoria. Es que no estaba tan atento a eso porque estaba comiendo. Ya, ¿cuándo el condicional es falso? Haga memoria. Si no se acuerda, me dice nomás, si no hay problema. Es que por eso, si no, para no, para ¿Y no algún hacer un compañero? corte de fome. Belén.
Marabolista por ahí. Sí, profe. ¿Se acuerda cuando el condicional es falso? Es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿o no? Bien. Sí, entonces, partamos. ¿Cómo? Si Q entonces no R es falso, entonces Q es verdadero, ¿cierto? Porque la única forma que el condicional sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Ya, don Daniel Chamblas, ahí está la respuesta. ¿Sí? No se lo olvide. ¿Cómo era, profe? Sí, estoy... Profe, se cayó el este. Sí, no sé si lo estoy conectando de nuevo, es que se había quedado pegado porque por inactividad. Ahí está. El condicional es falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Ya? Y a nosotros nos piden el valor de verdad de la proposición R. ¿Y cuál es la que tenemos? De no R. Pero si nosotros sabemos el valor de verdad de no R, ¿podemos saber el de R? Sí, ¿Cómo? porque el no R sería el contrario del R, o sea, R sería verdadero. Justamente, ¿cierto? La negación de una proposición lo único que hace es cambiarle el valor de verdad. ¿Sí? Entonces no R es falso. Luego, R es verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí estaría el valor de verdad de R a partir de una proposición completa. Y el B. El B es más extenso. Aquí vamos a tener quizás que hacer un poquito más. Quizás no, pero ahí nos damos cuenta. Darien, ¿está por ahí? Ormazábal. Sí, profe. Ya. Léame qué dice el problema B. Léalo, después analizamos los datos. No R bicondicional. Q tiene valor de verdad verdadero. Y Y P y Q, el condicional lógico, ¿es una S? sí, es una S. Tiene valor de verdad falso. Ya, eso. Entonces estamos diciendo, no R si solo si Q es verdadero y P y Q entonces S es falso. ¿Podremos sacar de ahí algo? ¿Qué creen ustedes? Partamos por esta. Porque fíjense que de acá, el no R y el Q tienen el mismo valor de verdad. Así que nos interesa en realidad el valor de verdad del Q. Ya, de esta. De la proposición P y Q entonces S. Que es falsa por enunciado. ¿Qué información sacamos? Es más o menos lo mismo que hemos estado haciendo. Si ella es falsa, ¿qué se deduce? Que P y Q son verdaderas. ¿Que P y Q son verdaderas? ¿Y qué pasa? Ya, sí. Esto es verdadero, en realidad. Primero, vamos por etapa. ¿Y cómo es ese? Falsa. Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el condicional es falso solo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Sí? Ya, y ahora, el P y Q. Una conjunción, o con el conectivo lógico y. ¿Cuándo es verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Cuando los dos, o sea, en otras palabras, esto es más fuerte todavía.
tanto el P como el Q son verdaderos. ¿Sí? Ya, y la otra ahora. Esta. No R, sí solo Q, sí solo si Q es verdadero. ¿Cuándo el bicondicional es verdadero? Cuando ambas son iguales. Sí, por ahí va, ¿cierto? Cuando ambas me dicen son iguales, pero hay que tener cuidado, ¿ah?, con el lenguaje. Cuando uno habla de igualdad, se refiere a números. Cuando uno habla de proposiciones, se refiere al valor de verdad. O sea, cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Sí, esa sería la respuesta bien dicha, pero yo sé que apuntaba a eso, ¿cierto? Ya, y con eso yo creo que está casi listo. ¿Por qué? ¿Por qué está casi listo? Falta la negación de R nomás. Sí, pues, pero el Q, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. Y no R, entonces, ¿qué sería? Verdadero igual. Y R, Falso. falso. ¿Cierto? Esa es la seguidilla. O sea, tiene el mismo valor de verdad. Es decir, como Q es verdadero, no R es verdadero. Así, R es falso. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que nosotros podemos hacer esto. No es tan difícil. Lo único que hay que saber es el comportamiento de cada conectivo. ¿Sí? Ya, lo siguiente. Y aquí requiere un poco de explicación o repasar un concepto. No bien, sean PQR, proposiciones lógicas. Verifique que se cumple eso, que se cumple eso y que se cumple eso. ¿Qué creen ustedes que es lo que hay que verificar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasaba cuando nosotros a la flecha le poníamos doble cuerpo? O a esta otra le poníamos doble cuerpo. ¿Qué estábamos diciendo con eso? Que era verdadera. Justamente que la proposición es verdadera. O sea, en otras palabras, lo que tenemos que verificar es que este condicional es siempre verdadero. ¿Ya? Voy a escribir lo que acabo de
¿Ya se entiende lo que hay que hacer o no? Tenemos que verificar que esto es verdadero, que esto es verdadero y que esto es verdadero. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a construir la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces eso lo pueden apuntar como observación. Siempre que quieran verificar que un condicional o un bicondicional es verdadero, pueden construir la tabla de verdad y ver que es verdadero. ¿Sí? En el A, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? En este, 2. 2. ¿Cuántas filas tendrá la tabla de verdad entonces? 4. 4, ¿cierto? Siempre la cantidad de filas era 2 elevado al número de proposiciones. ¿Sí? Eso lo habíamos dicho, viene de la combinatoria. O sea, de las técnicas de conteo que uno ve en el colegio. ¿Ya? Ya, ahí está nuestra tabla. En la tabla, lo más conveniente es ir colocando columnas conforme uno va teniendo proposiciones más difíciles, ¿sí? Esa parte, ¿cómo se rellenaba? La mitad verdadera y la mitad falsa. En, en- ¿Y para Q? Dividimos en P, o sea, sería una verdadera y una falsa. Intercalado. Ya, esa es una forma. Ojo, que esta no es la única forma, pero es la más conveniente. ¿Por qué? Porque así no se olvidan de los casos. Y no olviden que la tabla de verdad no es nada más que hacer todas las combinaciones posibles considerando los valores de verdad de P y de Q. ¿Ya? Entonces, aquí está P, las posibilidades de P, aquí están las posibilidades de Q, ¿sí? Aquí están las posibilidades, ¿sí? O sea, ambas verdaderas, una verdadera, la otra falsa, al revés, o las dos falsas. Entonces, comencemos a rellenar esta tabla. Si tanto el P como el Q son verdaderos, ¿cómo es el P y Q? Verdadero. Verdadero. Bien. Y en el resto de casos, ¿cómo es el P y el Q? Falsa. Falso. ¿Por qué? Porque basta que haya una falsa para que el I sea falso, ¿cierto? Ya, y ahora, tenemos que ver qué pasa con el condicional. En este primer caso, P y Q es verdadero, ¿sí? El Q es verdadero. ¿Qué pasa con el condicional cuando tenemos si verdadero, entonces verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque el condicional, la única vez que es falso es cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. Este es verdadero. ¿No es al revés, profe? ¿Cómo?
¿No es al revés? ¿No es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso? ¿Y no dije eso? No, lo dijo al revés. Ah, ya, perdón. Me debo haber confundido, pero sí. Primero verdadero, segundo falso. ¿Sí? Ya, en este. ¿Cómo nos queda el condicional? Primero falso, segundo falso. Verdadero. ¿Cómo nos queda en este? Primero falso, segundo verdadero. Falso. Falso, Verdadero. verdadero. Porque este es el primero. ¿Sí? Eso es verdadero. Eso es falso. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando ambos son falsos? ¿Qué pasa con el condicional? Verdadero. Verdadero. Y ahí está, pues fíjense que lo que estamos diciendo es que este condicional es verdadero siempre. ¿Sí? Y como es verdadero siempre, en realidad no es un condicional, sino que es una implicancia. Entonces aquí voy a concluir con otro color para que resalte. Como el condicional es siempre verdadero, entonces este sería una implicancia, ¿ya? Y eso es lo que queríamos verificar. Pues fíjense que aquí aparece un implica, o sea que lo que había que ver es que ese condicional era siempre verdadero. ¿Sí? En ese segundo problema que tenemos que verificar que el bicondicional es siempre verdadero, ¿ya? Primera pregunta. ¿Cuántas filas tendrá esta tabla de verdad? ¿8? 8. ¿Por qué 8? Porque 2 elevado a 3 son 8. Sí, por eso, ¿cierto? Porque son 3 proposiciones simples, por lo tanto va a tener 2 elevado a 3 combinaciones posibles, ¿ya?
Ya, disculpen la demora, es que como uno se demora en hacer tablas. Ahí está, P, Q y R. ¿Cómo repartimos los valores de verdad? Cuatro verdaderos, cuatro falsos. Sí, 4 verdaderas, 4 falsas, ¿cierto? Verdadera, 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 falsa, falsa. Con Q, Dos verdaderas y dos falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, y eso se repite 2 veces, ¿cierto? 2 verdaderas, 2 falsas. Y con R, Una verdadera y una falsa. una y una. Y ahí tenemos todas las combinaciones posibles. Vuelvo a repetir, ¿ah? Esto es solamente para obtener todas las combinaciones. ¿Sí? Ustedes pueden ordenarlas como quieran, pero este truco es para que siempre les resulten todas, porque si empiezan a pensar de una en una, se les pueden olvidar. O pueden pasar por alto alguna combinación. ¿Ya? ¿Qué proposiciones tenemos en nuestra proposición compuesta? Aparece un no Q. Escribamos el no Q, por si acaso. El no Q va a tener valor de verdad opuesto al Q. Si el Q es verdadero en el primer caso, esta va a ser falsa. Si el Q es falso, el no Q va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el no Q. ¿Por qué escribí el no Q? Vuelvo a repetir, porque aquí está. ¿Sí? Es para hacerme una idea solamente. ¿Qué proposiciones tenemos también? Tenemos el QOR y el P y no Q. ¿Ya? Veamos el valor de verdad de esas dos. QOR. Si ambas son verdaderas, ¿qué valor va a tener? ¿Qué valor de verdad? Verdadero. Si una es verdadera y la otra es falsa, Falso. Verdadero. verdadero. El O, acuérdense. El Ah. O es falso solo cuando ambas son falsas. Y de hecho, ya diciendo eso podemos completar todos los casos. Ahí hay una verdadera, así que esto es verdadero. Aquí hay una verdadera, así que esto es verdadero. Aquí ambas son falsas, o sea que recién ahora es falso. Aquí hay dos verdaderas, así que verdadero. Aquí hay una verdadera, así que es verdadero. Aquí hay una verdadera, así que es verdadero. Y en el último caso, como Q y R son falsos, el QOR es falso. ¿Sí? Ya, esta, P y no Q. Si el P es verdadero, ahí, P es verdadero, y el no Q es falso, ¿qué pasa con la conjunción o el I? Falso. 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 Ahora sí, ¿cierto? En el I, acuérdense que la única forma en que sea verdadero es que ambos son verdaderos. ¿Sí? Entonces, esto es falso. Y fíjense que aquí P es falso, en toda esa parte que estoy marcando. O sea, ¿qué va a pasar con el P y no Q? Aquí. Todas falsas. Todas falsas, porque el P es falso, ¿cierto? Ya, los que nos faltan. P y no Q. Ay, marqué con otro. Ahí sí. P y no Q.
¿Verdadero y falso? Eso Igual. es falso. Falso. Siguiente. P y no Q. ¿Verdadero y verdadero? Verdadero. Y por último, P y no Q. ¿Verdadero y verdadero? Verdadero. Ya entonces se dan cuenta que vamos avanzando. Tenemos ya el valor de verdad de esto, el valor de verdad de esto. Hagamos todo este paréntesis cuadrado. ¿Sí? El P, entonces, QOR. Entonces aquí tenemos un condicional. P, QOR. Aquí está P y aquí está QOR. Si verdadero, entonces verdadero, ¿cómo es? ¿Qué pasa con el condicional ahí? Verdadero. Verdadero. ¿Qué pasa con el condicional en eso que estoy marcando? Verdaderas. ¿Por qué? Porque la primera tiene que ser verdadera para ser falsa. Sí, es cierto, para que sea falsa, la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Si la primera es falsa, el condicional inmediatamente es verdadero. ¿Ya? Entonces, eso que estoy marcando son todas verdaderas. ¿Por qué? Porque la primera es falsa. ¿Ya? La primera está de acá. Es falsa. Entonces, esta es verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Nos quedan solo 3 casos. P, si P, entonces QOR. ¿Verdadero, entonces verdadero? No es verdadero, ya lo habíamos dicho. P, entonces QOR. Verdadero. Entonces verdadero, también es verdadero, es lo mismo. Y por último, P, entonces QR. ¿Qué pasa en este caso? Es falsa. Es falso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el valor de verdad de esto. Nos falta el valor de verdad de esto, ¿cierto? Y creo que por tiempo vamos a salir justito con este ejercicio, ¿eh? Ya. P y no Q, entonces R. O sea, lo que estamos haciendo es viendo el condicional de esas dos columnas, ¿cierto? P y no Q es esta. Entonces R, que es esta de acá. ¿Qué pasa aquí? En todos esos casos. Todo verdadero igual. Sería verdadero. ¿Por qué? Porque el primero es falso, ¿cierto? Si en el condicional la primera es falsa, el condicional es verdadero. O sea que en todos esos casos que estoy marcando, el condicional es verdadero. Sería verdadero, 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 verdadero. ¿Y qué pasa en los otros dos casos? Verdadero, entonces verdadero. 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 ¿Y qué pasa cuando verdadero, entonces falso? Así. Falso. Falso. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que las tablas de verdad son una herramienta bien fuerte porque nos permiten ver los valores de verdad de las proposiciones.
tenemos el valor de verdad de esto, tenemos el valor de verdad de esto. Lo único que nos falta hacer ahora es el condicional, o el bicondicional, mejor dicho. Yo lo escribo así porque es mucho escribir lo otro. Si ambas son... no. Tenemos que ver el bicondicional de estas dos. El bicondicional, ¿cuándo era verdadero? Cuando tienen el mismo valor de verdad. Sí, ¿cierto? ¿Aquí es el mismo? Sí. ¿Y todas para abajo hay alguna en donde haya diferencia? ¿O tienen el mismo en todas? Todos tienen el mismo. O sea que el bicondicional es verdadero siempre. ¿Y cómo se llamaba el bicondicional cuando era verdadero? Como el bicondicional es siempre verdadero, entonces va a corresponder a una equivalencia lógica. ¿Ya? Que era justo lo que nosotros queríamos verificar. Verificar que el bicondicional en realidad era una equivalencia. ¿Sí? ¿Quedó claro este cuento de las tablas de verdad? ¿O no? ¿Alguien que se haya perdido? Ya chicos, entonces quedamos ahí. A ver.